sé. Bien, ya está grabando, dice. Bien, hoy vamos a estar viendo, hermana, lo que es la introducción al libro de Job y Salmos. Bien, el libro de Job. El libro de Job pues nos habla más sobre las realidades que experimentan tanto los hombres de la antigüedad como algunos de los de hoy, ¿no? Entonces, pues es un libro muy con mucha sabiduría, con muchas preguntas, y dice aquí, ¿por qué padecen los justos en un mundo hecho por un Dios infinitamente bueno y a la vez todopoderoso? A veces ese tipo de preguntas vienen a nuestra mente en algunos momentos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué los justos padecen? ¿Por qué los malos les va bien? ¿Por qué si Dios es infinitamente bueno, si Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiere? Entonces, ¿por qué pasan ese tipo de situaciones? Y más o menos sobre eso, ese tema que ha venido desde la antigüedad hasta el día de hoy, nos ha cuestionado, nos ha preguntado esa situación, pues sobre eso, sobre ese tema principalmente trata el libro de Job. Se considera que Job es la obra maestra literaria del movimiento de sabiduría, por la forma en la que está escrita, por la sabiduría que implica todo este libro, se le considera como la obra maestra. El hebreo es clásico y el estilo es elevado. O sea, tiene un estilo elevado con mucho razonamiento, con mucho, o sea, no se hizo así a la ligera, sino que se usó mucha sabiduría para poder hacer este libro. De hecho, un hombre importante como Lutero dijo, Job es magnífico, sublime, como dice, como él, no hay otro libro en el Antiguo Testamento. No hay otro libro como Job. Bien, el título. El libro toma su nombre del protagonista. Entonces, Job es el protagonista del libro, por lo tanto, el nombre del libro se le puso Job. No es claro el significado de la palabra Job, o sea, no hay una definición, ¿no? ¿Qué quiere decir Job? Aunque algunos estudiosos piensan que quiere decir objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. O sea, no se sabe con ciencia cierta qué significa, pero algunos dicen significa objeto de enemistad o significa el que vuelve a Dios. No lo sabemos, pero podemos pensar que cualquiera de esos significados. Fecha y fondo de los acontecimientos de Job. Bueno, hay indicios de que Job vivió en el periodo patriarcal y bueno, tal vez era contemporáneo de Abraham, o sea, del tiempo de los patriarcas, ¿no? Entonces, en ese periodo se cree que vivió Job. ¿Por qué? Por lo que se menciona, ¿no? Porque se menciona, por ejemplo, sus posesiones y todo conforme se menciona, es muy idéntico al tiempo en el que vivió Job. Entonces, pues, se considera que más o menos era del mismo periodo. No hay alusión alguna en el libro de la vida, en el libro, perdón, a la vida y misión de Israel, el pacto, el tabernáculo y el sacerdocio. O sea, por eso se cree, ¿no? Porque no hay alusión. Y todo lo demás, por ejemplo, la misión de Israel, el pacto, el tabernáculo, el sacerdocio, vino después del tiempo patriarcal, de la era patriarcal, ¿no? Entonces, al no haber mención de eso, pues por eso precisamente se considera que es de ese tiempo. Al igual que los patriarcas descritos en el Génesis, Job, como cabeza de la familia, sirve de sacerdote e intercesor. Se limita al culto de sus elementos más primordiales con ritos religiosos de una forma sencilla. Capítulo 1:5. Recordemos que Job dice que cuando pasaba el tiempo del cómite de cada familia, de cada uno de sus hijos, él ofrecía un sacrificio. O sea, él fungía como la tarea sacerdotal. Toda cabeza del hogar, hablando del periodo patriarcal, cumplían con ese propósito, ¿no? El propósito de sacerdocio. Entonces, por eso, esa es otra razón por la cual se considera que la fecha tiene que ver con el periodo patriarcal. La referencia al ganado, como las riquezas de Job, también parece indicar la época anterior a la fundación de los grandes imperios en Mesopotamia, más antiguos todavía que la Babilonia. ¿Por qué? Porque las riquezas de Job no se mide por dinero, por oro, no dice tenía tantas costales de oro, no. Se menciona por el ganado, ¿no? Tanto ganado, tanto
camellos, tantos burros, tantos, tantos bueyes, tantos siervos. Entonces, esa se medía la riqueza de un hombre. Entre más siervos y animales tuviera, pues entonces era un hombre rico. Aunque la Biblia menciona la tierra de Uz, en Jeremías 25:20, Lamentaciones 4:21, su ubicación es incierta. O sea, sí se menciona Uz, y sí existió Uz y todo, pero su ubicación todavía no es incierta, ¿no? Al suroriente de Palestina, en los confines de Arabia y del país de Edom, más o menos ahí se considera que es la tierra de Uz, por ese rumbo. Paternidad y fecha del libro. El autor es desconocido, aunque lleva el nombre del protagonista, no se cree que Job mismo haya escrito eso. Según la tradición talmúdica, fue escrito por Moisés. Entonces, de acuerdo a la tradición hebrea, ¿no? Otras sugerencias en cuanto al autor son que el mismo Job, que Eliú, Salomón, Isaías, Ezequiel, Baruch, el amigo y escriba de Jeremías, o algún sabio del periodo preexílico, antes del exilio, hizo esta obra. Franz, junto con Edward Jung, creen que fue redactado en su forma final en la época de Salomón. O sea, como que esta obra ya existía, pero se pulió en la época de Salomón. ¿Por qué se cree eso? Porque recordemos que la época de Salomón se considera como el florecimiento de la poesía, el florecimiento de la sabiduría del pueblo de Israel, porque tuvieron paz y tuvieron suficiente tiempo para escribir, para pensar, para meditar, para redactar o inclusive para pulir esta obra de Job. Entonces algunos dicen, bueno, esta obra ya existía desde antes del exilio, pero se pulió en la época de Salomón. Posiblemente, ahora no sabemos, y bueno, es lo que se cree. En el diálogo se usan los títulos divinos, El, Eloa y Shaddai. Solo una vez se encuentra el nombre Yahvé en los diálogos, y esto está en los labios de Job, ¿no? Job 12:9. O sea, todavía no se usaba muy bien la palabra Yahvé, ¿no? Sino más bien los otros títulos más antiguos, ¿no? Porque después Yahvé se volvió el más común. Bien, historia o parábola. El tercer siglo después de Cristo, un rabino llamado Resh Lakish aseveró que el nombre de Job jamás había existido y que el libro que lleva su nombre era una mera parábola, era como una historia para transmitir una enseñanza, ¿no? La invención de un relato sin la base de unos hechos, la creación de una persona presentada como si hubiera tenido existencia histórica real, es completamente ajena al espíritu de la antigüedad. O sea, en la antigüedad, conforme se cree, fue escrito esta historia, o sea, fue escrito hace muchísimo tiempo, en el tiempo de los patriarcas, y por eso se cree, o sea, no era muy común en aquel tiempo escribir una historia o una parábola para dar una enseñanza. Eso fue más reciente, ¿no? Más recientemente, en tiempos más, más recientes a Cristo, se usaron las parábolas, pero anteriormente no era muy común, así que es difícil pensar que Job pudiese ser una parábola. La Biblia misma señala que Job era un hermano, perdón. Entonces, ese es un libro hecho por Moisés o por Jeremías y Isaías, cualquiera de esos sí me queda más o menos claro. Pero aquí donde dice usted esto no me quedó claro. Ajá. ¿Cuál, hermano? Lo de anterior, la anterior diapositiva, lo de que era parábola. Ajá. ¿Existió o no existió? Bueno, no, el punto es que se cree que sí existió, que no es una parábola. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, en la antigüedad, no era muy común escribir parábolas, por lo tanto, si se escribió en ese tiempo, conforme se cree, entonces, pues debió ser una historia real. Ah, bueno, sí. Sí, es lo que se cree, que fue algo real.
La Biblia misma señala que Job era un personaje histórico. El profeta Ezequiel lo menciona juntamente con Noé y Daniel como ejemplos de justicia y santidad de vida. Entonces, si fuera una parábola, hermana, no se mencionaría, por ejemplo, dentro de Daniel, de Noé y Daniel, porque Daniel fue una persona que existió al igual que Noé, y al poner a ellos tres juntos para decir son ejemplos de justicia, son ejemplos de santidad de vida, entonces le estaba dando el valor. O sea, Ezequiel dice fue un personaje histórico, no fue alguien, no es una parábola, sino un personaje histórico. Y Además, también lo del nombre del... Ajá. ¿perdón? También lo del nombre del libro de Job, eso como también, que no es su nombre, el libro. ¿No era su nombre de ese hombre así, Job? Sí, es Job, Ah, pero recuerde que cada nombre tiene, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Noé, todo nombre tiene un significado. Entonces, o una traducción, por así decirlo. Entonces, Job no tiene una traducción como tal, ¿no? Entonces, pues no se sabe qué significaba su nombre. Pero si usted busca, por ejemplo, las hijas de Job, ¿no? Gemima tiene que ver con paloma. Eso significa paloma. La traducción es paloma. Y la otra, Keren Apuk, me parece que es canela, algo así. Entonces, cada nombre tiene un significado, ¿no? Entonces, en el caso de Job, no tiene un significado aparente. ya entendí. No hay una Sí, definición, ¿no? Bien, sí, no, entonces, no me había quedado claro, pero ya, manito, gracias. ok. Además, Santiago dice, lo presenta como modelo de paciencia en Santiago 5:11. Entonces lo presenta así. Entonces, si lo presenta de esa manera, lo presenta como un personaje real. En el libro de Job se pueden distinguir tres partes. Entonces, primero el prólogo en prosa, capítulo 1 y 2. La segunda parte es tres ciclos de diálogos poéticos, ¿no? Entre Job y sus amigos. Y encontramos del capítulo del 1 al 42, al capítulo 42, 9. 3:1 al 42, 9. Y el epílogo histórico en prosa del 42, del 10 al 17. Entonces, así es como se distribuye este libro. La estructura tiene un prólogo en prosa, de ahí vienen tres ciclos de diálogos, y ahí es donde entra lo poético. Recordemos que por eso Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares se consideran como poéticos, pero no todo el libro es poético, no todo el libro está escrito en poema. La primera parte y la última, tanto el prólogo como el epílogo, están en prosa, pero lo poético es el diálogo que se entabla entre Job y sus amigos, del capítulo 3 hasta el capítulo 42, 9. Su mayor parte, ¿verdad?, es poético. Su estilo, bueno, teólogo dice que podemos considerarla como una de las obras poéticas más originales que jamás se hayan escrito. Tan original, en realidad, que no cabe dentro de ninguna de las categorías típicas que haya establecido la crítica literaria. No es exclusivamente lírica, ni épica, ni dramática, ni didáctica, ni reflexiva. Recordemos que hablamos acerca de eso, ¿no? De la lírica, que era cantada, la épica de algún personaje histórico así, dramático, o sea, no encaja dentro de ninguna, porque su estilo es único. Por eso algunos le llaman como la obra más original de todas, ¿no? Es una mezcla asombrosa de toda índole de literatura que se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, el tema. Ciertos filósofos griegos y algunos pensadores occidentales modernos razonaron así. Si el mal existe es porque Dios o no es bueno o no es todopoderoso. La idea es que un Dios omnipotente y bondadoso no dejaría existir el mal, especialmente el sufrimiento de los inocentes. Bueno, eso es lo que piensan, ¿verdad?, algunos filósofos griegos y algunos pensadores occidentales, o sea, de nosotros. Pero el libro de Job trata del problema. ¿Por qué permite Dios que los justos sufran? O sea, no se va al punto de que si Dios es bueno, entonces no. Entonces hay un punto aquí
que Job trata muy importante. ¿Por qué Dios lo permite, no? Porque Dios permite que los justos sufran, pero no aporta una solución, ¿no? Él simplemente da la reflexión y más adelante, conforme vamos viendo en el libro, ¿no? Bien, los protagonistas. Se presenta gráficamente a Satanás, es uno de los protagonistas. Es un ser malvado, cínico, de ironía fría, ansioso de desatar sobre los hombres toda suerte de males, incluyendo motivarlos a blasfemar a su creador. Ese es uno. El otro es Elifaz. Se caracteriza como un sabio venerable y devoto, el cual tiene entendimiento penetrante acompañado de compasión tierna, pero capaz a la vez de ser severo. Tenemos a Zofar, es más impetuoso, dejándose llevar por los arrebatos juveniles, es un moralista dogmático e intolerante de la idea de Job. Bildad es una persona sentenciosa, más erudita, conocedora de las tradiciones. Su discurso es más cortés y su lenguaje más áspero que Elifaz. O sea, todavía le habla más feo, más fuerte a Job, ¿no? Y por último, bueno, tenemos a Eliú. Es un joven arameo que procura ser más positivo y original. Desautoriza a Job y a sus amigos, justificando a Dios con una elocuencia difusa, ¿no? O sea, Eliú defiende a Dios, ¿no? Job tiene un carácter más elevado que el de los demás. Su personalidad demuestra pasión combinada con fe inquebrantable en Dios, paciencia inagotable, tenacidad en protestar lo que le parece ser injusto, ¿no? Él está viviendo una injusticia. Esos son los personajes que vemos en el libro de Job. Bien. Ahora vamos a entrar a, no sé si tengan alguna pregunta o dudas con respecto al libro de Job. Yo no entendía bien cuando el diablo le preguntaba a Dios, eso también, o sea, como que lo acusa, ¿no? Y eso como que yo a mí me hacía pensar, Ajá. pues que también me acusa a mí, no solo a mí, sino que en qué paró la cosa, ganó el diablo, ganó el Señor, ¿no? Gana siempre el Señor, porque Él es, o sea que lo hace ver para mí como una prueba, un tipo de prueba, ¿no? Sí. ¿Sí estoy Sí, bien o no, hermano? sí, de hecho, Job, o Satanás, más bien, la palabra Satanás tiene que ver con acusador, mentiroso, o sea, su traducción es el acusador, ¿no? Entonces él nos acusa y cumple su papel, su función, ¿no? Acusándonos, y provocando situaciones, ¿no? Entonces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, nos da pruebas, siempre vemos eso, ¿no? Unas pruebas, y las pruebas son muy diferentes tentaciones, ¿no? Dios da pruebas. Las tentaciones Oye, vienen del hermano. diablo y las pruebas vienen de Dios. Sí, claro. Pero en el final del libro, yo ya no me recuerdo bien si lo terminé de leer, la verdad. Si sale otra vez el diablo, el protagonista de ahí, no. Al final de todo ya no sale. Ya no, ¿verdad? Nada No, más que nada lo más al acusa. principio Una provocando como la novela. situación. Sí, al final ya no sale, al final es restaurado Job Ajá. y tanto enfrente de sus amigos, ¿no? Sus amigos tienen también que pedir a Job que él interceda por ellos para que alcancen el perdón de Dios. Y Dios confronta a Job, le hace ver muchas cosas que él no entendía, y es entonces cuando él dice esa frase de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ¿no? Ajá. Y es cuando también es restaurado todo, ¿no? Su riqueza, vuelve a tener Sí, hijos, los hijos. Ajá. y todo, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, maestro, gracias. Ok. Es que ahorita que estoy solita, pues tengo que aprovecharlo.
Sí, hermano, cualquier pregunta ahí estamos. Bien, Gracias. entonces la introducción a los salmos. Si ya no tiene alguna pregunta de Job, vamos a pasar a los salmos, que es el más extenso de todos. Así que, Sí, está bien. Los salmos hebreos han proporcionado canciones de bodas, marchas de aire marcial para las batallas, cantos de peregrinación, oraciones penitenciales e himnos de alabanzas de todas las naciones cristianas desde el nacimiento del cristianismo. O sea, los salmos han sido de mucha bendición para todos, ¿no? Tanto para ellos como también para nosotros. Von Moyer dice que los salmos pueden convertir la vida de pruebas en una vida de gozo. ¿Qué pasa cuando alguien está en dificultad, no? ¿Sabes qué? Me siento mal, ¿no? Y no lo tenemos cerca. Le digo, ¿sabes qué? Vete a los salmos. Léete un salmos, ¿no? ¿Por qué? Porque como que nos llenan de fuerza, de gozo en medio de pruebas. Ese otro personaje dice, los llama la médula de leones. Así le menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, nos da fuerza, nos levanta el ánimo. Y bueno, algunos dicen, a veces se denomina la Biblia dentro de la Biblia, porque dentro de los mismos salmos, ¿verdad? Encontramos todos los temas de la Biblia, desde la creación, el peregrinaje, todo historia. Ahorita vamos a ver un poco acerca de los tipos de salmos. Y eso nos lleva, ¿verdad? También, algunos dicen, es la Biblia dentro de la Biblia. Muchos de los salmos son obra de israelitas de diversas épocas que vivían con profundidad una vida en la intimidad del Señor. O sea, los salmos no fueron compuestos por cualquier persona, fueron compuestos por personas que tenían una comunión íntima con Dios. Uno de ellos, principal salmista, es David. David tenía una comunión íntima con Dios y se cree que muchos de sus salmos fueron escritos desde antes de convertirse en rey, es decir, cuando él era pastor de ovejas. Por ejemplo, el Salmo 8, cuando dice, se fue el Salmo 8, dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, ¿no? Me pregunto qué es el hombre. Y entonces ese Salmos se cree que lo compuso pues en el tiempo cuando él pastoreaba, ¿no? Se encontraba en ese tiempo, mira la luna, las estrellas y empieza a componer eso, ¿no? Es lo que se cree. Los salmos probablemente fueron retocados y adaptados para usarse en el culto del tabernáculo y posteriormente del templo. Recordemos que los salmos se compusieron antes, mucho antes de todo eso, ¿no? Entonces, cuando se empieza ahora a usar en el templo como cantos, pues hubieron algunos retoques que se les hicieron para adaptarlos a que se pudieran cantar dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo. El libro de los Salmos es el himnario y libro de oración tanto para los israelitas antiguos como para el cristiano moderno. Es nuestro himnario. Anteriormente, hermano, no sé si ustedes han visto eso, pero anteriormente, mucho antes de que empezaran los grupos cristianos y todo eso, los cristianos cantaban salmos y tenemos muchos salmos que cantamos, por ejemplo el Salmo 8, ese se canta también, el Salmo 100, el Salmo 67 y se compusieron mucho, ¿verdad? Muchos cantos o coros, anteriormente les decían coro, ¿verdad? Muchos coros de los salmos. Pero bueno, con la actualidad los hemos ido dejando y hemos adaptado cantos modernos, pero siempre han sido los salmos una bendición también para nuestra vida, el himnario también para nosotros, ¿no? Los nombres. Puesto que este libro termina con un gran clímax de alabe al Señor, hebreo, aleluya. Aleluya quiere decir alabe al Señor. Cuando nos gritan, por ejemplo, en la calle, ahí van los aleluya, entonces debemos sentirnos gozosos porque dicen, ahí va uno que alaba al Señor, ahí va el aleluya, ahí va uno que alaba al Señor. Ellos no saben ni lo que quiere decir aleluya, pero aleluya tiene que ver o se traduce como alabe al Señor. Entonces los israelitas le dieron el nombre Tehilim, el cual significa cantos
de alabanza, cantos de alabanza. Así le dieron ese nombre. No como nosotros, ¿verdad? Que salmos. No. Tehilim. La segunda división se llama las oraciones de David, hijo de Isaí. Recordemos que los salmos se dividen en libros, ¿no? Primer libro, segundo libro, tercer libro. La Septuaginta le puso el título de Salmoi o Salterión, expresiones de las que se derivan nuestros términos salmos y salterio, y de ahí es donde viene el nombre de los salmos, pero en realidad es anteriormente, ¿verdad? Los israelitas le llamaban a la primera sección Tehilim, que significa cantos de alabanza. A la segunda sección le pusieron las oraciones de David, hijo de Isaí. El vocablo griego salmos y el término hebreo mismar se referían originalmente a un poema para ser cantado al son de instrumentos de cuerda, y el salterión al nombre del instrumento que acompañaba a los cantos. Entonces, salterión tiene que ver con el instrumento. Salmos o mismar en hebreo tiene que ver con el poema que se cantaba con cuerdas. Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí. Ahora, muchas veces o a veces creíamos que son los salmos de David, como dice Salmo de David. Muchas veces creemos que el autor es David, pero no. El autor completo de todo el libro es un compendio. Ahorita vamos a ver autores, colecciones y fechas. Bueno. Punto número 1, la paternidad literaria de los salmos. Los títulos atribuyen a David no menos de 73 salmos. O sea, de los 150 salmos que tenemos, 73 son de David. O sea, sí la mayoría, pero no todos. Otros autores que se nombran son Asaf. Asaf compuso el Salmo 50, el Salmo 73 al 83. Entonces compuso 11 salmos. Los hijos de Coré, del 42 al 49, del 84, 85, 87 al 88. Esos salmos los compusieron los hijos de Coré. Salomón también compuso salmos, pero nada más aparecen 272 y el 127. Genam, 88, Etán, 89 y Moisés el Salmo 90. O sea, todavía tenemos un salmo muy antiguo, ¿no? Porque es el Salmo de Moisés. O sea, los salmos no es algo que nació con David, no, eso ya existía. Ya existían esos poemas desde la antigüedad. Y se vinieron pues componiendo, ¿no? Podemos pensar también el canto de María, ¿no? El canto de Victoria, el himno de Victoria. Es un poema también y podemos llamarle mismar también, porque también era cantado, podríamos llamarle así, podía entrar dentro de los salmos, pero bueno, no entró dentro de la colección. Posiblemente tuviéramos ahí el Salmo 151 de María, ¿no? Pero bueno, el punto es que estos son los autores que aparecen en la paternidad literaria de los salmos. No se cree que los hijos de Coré y Asaf necesariamente compusieron los salmos atribuidos a sus nombres, sino que es probable que formaron las colecciones. ¿Sí? O sea, estos salmos no se sabe de quién son. Posiblemente sean de Salomón, posiblemente sean de David, que sabemos a ciencia cierta que compusieron esos salmos, o posiblemente tal vez uno que otro de Moisés, que también vemos que compuso el 90, pues bueno, pudo haber compuesto alguno otro, pero ellos buscaron esos salmos, hicieron un pequeño compendio, ¿no? Los juntaron como pequeños himnarios, ¿no? Que después se integraron a todo lo que nosotros ya tenemos dentro de nuestra Biblia, esas colecciones. El resto de los salmos, 49 en total, se llaman a veces salmos huérfanos, porque son anónimos. Entonces, no se sabe de quiénes son. El Nuevo Testamento atribuye los salmos anónimos 2 y 95 al poeta religioso por excelencia de Israel, que estamos hablando de quién. De David. ¿No? Y lo encontramos ahí en Hechos 4, 25 al 26, Hebreos 4, 7, le atribuyen estos dos a David.
Pero en su momento, cuando se hizo todo el compendio, pues obviamente no se sabía, sino que más adelante alguien le atribuyó eso, tiempo después, 2 de los huérfanos. Por lo tanto, pues ya quedan huérfanos nada más 47. Los críticos liberales quieren eliminar el nombre de David como experto musical. Pero bueno, en Amós 6:5 vemos que él era un experto músico, o sea, desde que lo conocemos a David, David ha reflejado por eso. Argumentan que el salmista David, de aceptación popular, no se asemeja en absoluto a David guerrero, que nos presenta Samuel y Reyes. O sea, si era un guerrero, cómo era posible que fuera músico, que tuviera la habilidad para la música, y al mismo tiempo que la habilidad para la guerra. Pero recordemos, hermanos, que, como mencionamos al principio, que se cree que David empezó a escribir salmos desde antes de convertirse en rey, desde antes de convertirse en guerrero. Porque si bien sabemos que obviamente un músico pues necesita tener las manos ligeras, ¿no? Como cuando lo llamaron al principio, ¿no? ¿Para qué? Para que tocara el arpa, para que tranquilizara al rey Saúl. O sea, tenía esa habilidad, esa agilidad en los dedos para poder tocar el arpa. Y lo tocaba muy bien, por eso lo llevaron. No iban a llevar a cualquier persona ante el rey. Se tenía que ser un músico experto, un profesional. Por lo tanto, David era un músico experto y profesional, y en componer los cantos también y todo eso. Pero obviamente cuando se convierte en rey y todo y ya es guerrero, pues entonces se dedicó, yo creo, más a la guerra y no tanto a los salmos. Pero el punto es ese, ¿no? Que en realidad, aunque no se asemeje mucho, él sí fue o es quien compuso muchos de los salmos que tenemos en nuestra Biblia. La evidencia de que David pudo ser el autor: se le describe como el dulce cantor de Israel, segundo Samuel 23:1. El espíritu profundamente poético y el temperamento generoso que caracterizan el lamento de David por la muerte de Saúl y Jonatán, segundo Samuel 1:19-27. Las últimas palabras de David es otro poema davídico en los libros históricos, segundo de Samuel 23, del 1 al 7. O sea, aún dentro de lo mismo que él hacía, también vemos que escribía poemas, o sea, la manera de expresarse, ¿no? El canto de lamentación por la muerte de Saúl y Jonatán es un poema. O sea, tenía que ser un experto para poder componer un poema, y en los últimos días de su vida, ya antes de morir y todo eso, también escribió otro poema. O sea que evidencias hay de que realmente David pudo ser el autor de todos esos salmos. Tal vez dejó de ser músico después de convertirse en guerrero, o lo seguía practicando, porque pues obviamente un músico, o sea, ese es el punto, ¿no? Ellos dicen, o era un guerrero o era un músico, porque no puede ser las dos cosas, porque se entiende las heridas de guerra, y todo eso implica, por ejemplo, pierdes la habilidad, pues, o sea, pierdes la habilidad para poder ejecutar algún instrumento. A alguien que o te dedicas a una cosa o a otra, no puedes hacer las dos cosas, ¿no? Se pierde esa habilidad. Pero el punto es que David sí fue alguien que compuso, alguien que ejecutó perfectamente el arpa, y lo vemos antes de que se convirtiera en rey. Antes de todo eso, se cree que él ya era músico. David gozaba de una buena reputación como un hábil músico en la corte de Saúl, es lo que mencionamos. El cronista inspirado indica que David, además de acumular materiales y preparar planos para el templo de Salomón, organizó el culto, incluso los cantores. Para organizar los cantores necesitaba tener experiencia en la música. ¿Cómo iba a organizar a los músicos? ¿Cómo les iba a decir qué notas tocar? ¿Cómo los iba a organizar si no fuese músico? Solo un músico podía hacerlo. La época de David sería un periodo ideal para la creatividad artística. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos al mismo punto: hubo paz, hubo tranquilidad, y sí es cierto, David fue guerrero, pero no todo el tiempo anduvo en guerra. Al principio sí, pero una vez que estabilizó el reino, hubo paz. Y durante todo ese tiempo de paz, él tuvo tiempo para componer himnos, para componer, salmos,
para tocar su arpa. Inclusive tuvo tanto tiempo que una vez no fue a la guerra, y recordamos esa historia, ¿no? Cuando pecó con Betsabé, en lugar de andar en la guerra, él se quedó tranquilo en su casa, y no fue la primera vez. Yo creo que hubieron muchas ocasiones, y en esas ocasiones él tuvo la oportunidad tal vez de tocar un arpa, de retomar otra vez lo que hacía antes, ¿no? Como músico. Hay una relación estrecha entre los sucesos en la vida de David y el acontecimiento de ciertos salmos atribuidos a este monarca, ¿no? O sea, mucha relación, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento autentican repetidamente la paternidad literaria davídica de varios de los salmos. Y bueno, aquí tenemos todo un montón de pasajes donde nos hace referencia a tales salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 16 lo menciona en Hechos 2:25, Salmos 32, Romanos 4:6. Por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer todos. Ya con tiempo y calma, si gusta, hermana, puede anotar por ahí y ir checándolo, ¿no? Bien. La fecha. Hermann Hunkel, la edad clásica de la salmografía es el periodo de la monarquía. Todos coinciden en lo mismo. ¿Por qué el periodo de la monarquía? Porque es cuando Israel tuvo paz, tuvo prosperidad y tuvo la capacidad para poder hacer todo eso. Tuvo tiempo, ¿no? No andaba metido tanto en guerras, en hambres, en conflictos, ¿no? Sino había una paz, tranquilidad, como para poder formar un compendio, para poder escribir más salmos. No cabe duda alguna, sin embargo, de que el Salmo 137 es del exilio y que el Salmo 126 alude al retorno de los judíos después de la cautividad babilónica. O sea, estos dos salmos son salmos que se compusieron después de la monarquía, pero la mayor parte de todos los salmos, o la mayor parte de lo que nosotros tenemos, fueron escritos en el tiempo de la monarquía. Se cree que los títulos de los salmos muestran que estos poemas, antes de formar parte de un solo libro, estuvieron agrupados en distintas colecciones independientes que se fueron formando en distintas épocas para responder sobre todo a las necesidades del culto del Templo de Jerusalén. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, hermanos, también tiene que ver, antes formaban parte de otra colección. Esa colección obviamente se empezó a acumular con otras colecciones para formar lo que nosotros tenemos, y hay evidencias de eso. El rol divino. Después de que David fue ungido por Samuel, vemos el pasaje, el Espíritu vino sobre él con gran poder, es lo que dice el pasaje. Una y otra vez brotaban cantos de su interior, inspirados por el Espíritu Santo y acompañados de su arpa. En la víspera de su partida de este mundo, podía decir, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca, segundo Samuel 23:2. ¿Por qué? Porque recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando fue ungido para ser rey, y Dios obviamente hablaba a través de él. Y muchos de los salmos pues, fueron escritos precisamente por él, inspirados por Dios. Los salmos a menudo son oraciones del pueblo de Dios, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a él y a las palabras de que deben servirse al dirigirse a él. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. División en 5 libros. Nuestra Biblia lo tiene así. La colección completa del Salterio se divide en 5 libros, probablemente a imitación de los 5 del Pentateuco. Algunos dicen, bueno, lo dividieron así porque a imitación del Pentateuco. Cada división termina con una doxología. ¿Qué quiere decir eso? Palabras finales, ¿no? Y el Salmo 150 es la doxología para todo el libro. Las 5 divisiones de los salmos son estas. Entonces, el Salmo 50 termina diciendo todo lo que respira, alaba a Jehová, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, ¿no? La invitación a alabar y exaltar el nombre de Dios. Por eso el Salmo 50 es la doxología de todo el libro, o sea, de los 5 libros. Es la conclusión de todo.
pero cada libro tiene su doxología. Por ejemplo, el libro 1, el 41, libro 2, el 72, libro 3, el 89, libro 4, el 106, libro 5, el 150. Es su doxología final, pero la del 150 es para todos los 5 libros que conforman los salmos. Aunque nosotros decimos salmos, pero salmos se dividen en 5 libros. Y está bien, porque si no dijéramos primero de Salmos, o vamos a abrir nuestra Biblia en tercero de Salmos, o en el quinto de Salmos, ¿no? Sería más complicado andar mencionándolo así, como secciones separadas. Entonces es más fácil, dice, vamos a leer el Salmo 107, el Salmo 73. Bien, pero se divide en 5 libros. Y si vamos a nuestra Biblia, aparece, si vamos al capítulo 1, dice ahí, libro 1. Si te vas al 42, dice libro 2 en nuestra Biblia. La clasificación según los temas. Hasta principios del siglo XX, el método para estudiar los salmos era considerado el título y el contenido de cada poema y luego tratar de establecer una situación histórica para cada uno. O sea, era complicado poder tener la temática de cada libro porque era salmo por salmo. Pero hubo un hombre llamado Hermann Hunkel que categorizó los salmos según su uso en el culto, aunque reconoció que no muchos eran composiciones independientes. Los clasificó en 5 categorías: himnos, lamentaciones comunales, lamentaciones individuales, salmos reales y cantos de acción de gracias. Lo cual entendemos un poco, ¿no? Lamentaciones. Salmos reales, hablando de la realeza, o sea, del rey, y cantos de acciones de gracias. Eso fue en el siglo XX. Los himnos o cantos de alabanza son los salmos 8, 19, 76. Pero vamos a ver la clasificación, hermano. Gracias a esta clasificación que él hizo, se logró hacer una clasificación similar a lo que él hizo. No es la misma clasificación, es otra, pero es muy similar a lo que él mencionó. Y fue gracias a él que se empezó a hacer así. Y se dividió en primer lugar los himnos o cantos de alabanza, los cuales son estos salmos que aparecen ahí. Estos salmos exaltan la grandeza, el poder y el amor divinos, manifestados en las obras de la creación y en la historia de Israel, desde su comienzo como nación. Todo comienza con una exhortación. El cuerpo del poema cuenta los motivos de esta alabanza, las grandes obras divinas realizadas en la naturaleza y en especial en la creación, en la historia y particularmente la salvación concedida a su pueblo. Entonces, a grandes rasgos, van a exaltar el nombre de Dios por su poder, por su grandeza, por lo que Él ha hecho. A este conjunto se destacan 2 grupos particulares: los cantos de Sión, que se refiere a la ciudad santa, que es la morada del Altísimo y meta de las peregrinaciones. Y ahí tenemos esa cantidad de salmos. Y el otro son los salmos del reino de Dios, que aclaman al Dios de Israel como Rey universal. Entonces se exalta el nombre de Dios a través de la alabanza, tanto de los que se refieren a las peregrinaciones a la ciudad santa, como los que exaltan a Dios como el Rey universal. Otra categoría son las súplicas, salmos de sufrimiento o lamentaciones, así se llama. Estos poemas no cantan las glorias de Jehová, sino consiste en invocaciones, súplicas y lamentaciones que se dirigen a Él. Generalmente comienzan con una invocación a la que acompaña una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza, y en la mayor parte del salmo o de su cuerpo se intenta conmover a Dios pintando la triste situación de los que suplican. Esa es la intención de este salmo, conmover a Dios. Hay protestas de inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esas situaciones, no? O sea, soy inocente si yo busco hacer lo justo. Confesiones de pecado, he pecado contra ti, ¿no? Se le recuerdan a Dios sus antiguos beneficios y se le reprocha porque parece olvidadizo.
¿no? ¿Hasta cuándo te olvidarás de nosotros, no? O ¿hasta cuándo estarás ausente? Pero también se afirma la confianza en Él. Al final termina diciendo, pero confiaré en ti, ¿no? Yo voy a descansar en tus promesas, yo confío en que vas a hacer algo. Y bueno, se dividen en dos categorías, individuales y colectivas. Las súplicas individuales expresan el clamor de los pobres, los enfermos, los perseguidos y los oprimidos, por eso son individuales, ¿no? Piden la intervención salvadora de Dios. La causa del justo es la causa del Señor, o sea, esa es la temática del Salmo, ¿no? O sea, la causa del justo es la causa del Señor. Por eso le imploran que sean castigados sus opresores. Algunos salmistas reconocen que sus calamidades son castigos por sus pecados y confiesan a Dios pidiendo misericordia. O sea, contra ti he pecado. Reconocen que su mal, que su enfermedad, que todo eso es por causa del pecado y dicen, he pecado, ten misericordia de mí. Y bueno, imploran, son súplicas personales. Y tenemos esos salmos. Ahora, hay súplicas colectivas. ¿Cuáles son las súplicas colectivas? Esas tienen que ver con las nacionales, o sea, cuando ya entra toda la nación o toda la comunidad. Son oraciones que surgen con motivo de una angustia colectiva del pueblo, una derrota, una mala cosecha, una invasión de langostas. Y tenemos esos salmos de ahí, 12, 44, 60 y bueno. ¿Y qué es lo que se pide en esos salmos? Bueno, se pide liberación divina y restauración del pueblo. Pero esto es algo colectivo, es algo que toda la nación se suma a esa petición. La tercera categoría es los cantos de acción de gracias. Casi todos los salmos de súplica concluyen con agradecimiento a Dios. O sea, como una muestra de fe, ¿no? O sea, suplico y al final agradezco a Dios porque sé que va a dar la respuesta. Por haber escuchado la oración del suplicante. Pero en los poemas de acción de gracias, este agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo. O sea, no es el final, ¿sí? Porque de súplica, la súplica es lo que ocupa la mayor parte del salmo y hasta el final se le da un agradecimiento a Dios, así como conclusión. Pero en este caso no es la conclusión, sino es el cuerpo. La mayor parte del salmo es un agradecimiento a Dios por haber escuchado la súplica. Pero es lo esencial, ¿no? Son de doble índole, son individuales y colectivos, al igual que las súplicas también. En los colectivos el pueblo agradece a Dios por la liberación de algún peligro, por la abundancia de las cosechas u otro beneficio otorgado a ellos. Pero en los individuales comienza describiendo su angustiada situación anterior, o sea, empieza describiendo cuál era su situación para hacer hincapié en la grandeza de su liberación. Luego expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar a Dios con ellos, ¿no? Que se sumen a ellos en alabar a Dios porque estaban así de mal, pero ahora Dios obró y los salvó y ahora sacó su vida del lodo cenagoso y ahora pues ya es diferente, ¿no? Ahora invitan también a otros. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre los individuales y los colectivos de acción de gracias. Y luego tenemos a los salmos reales o los salmos mesiánicos, porque también los salmos hablan acerca del Mesías. Estos salmos no se caracterizan por su forma literaria uniforme, sino porque en ellos se destaca al rey. Es decir, no es como los otros salmos. Por ejemplo, el salmo de súplica, pues es una súplica, como su nombre lo dice. De agradecimiento, pues es un agradecimiento. Todos son de agradecimiento, pero en este caso no todos tienen que ver con un solo tema, sino con muchos temas, pero el punto es una sola cosa, ¿no? El rey, la realeza, o lo que es el Mesías. Por eso dice acá la naturaleza de su dominio y su relación con Dios. Fueron puestos para diversas ocasiones como la entronización de un nuevo monarca,
el Salmo 2 y el 110. La boda de un rey, 45. Hay profecías a favor del rey, estos otros dos salmos. Plegarias por el rey, una acción de gracias por el rey, oraciones del monarca, un himno real y un canto real de procesión. Entonces, tanto la procesión no tiene nada que ver con la acción de gracias del monarca, no tiene que ver con el himno real, no tiene que ver con la entronización, no tiene que ver con una boda, no tienen que ver en el sentido de unificación, de que sea un solo tema, pero sí tiene que ver con cuestión de lo mesiánico y de la realeza, ¿no? Entonces, por eso este salmo son, aunque no los caracteriza su forma, sino más bien el tema. Y bueno, el 5, los salmos sapienciales o didácticos. Recordemos que habíamos mencionado que eran 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero dijimos que 3 de ellos eran sapienciales, y habíamos dicho que era Job, Proverbios y Eclesiastés. Pero aunque Salmos no entra como un libro sapiencial, ¿por qué? Porque como vemos acá, es una sección nada más. La mayor parte de los salmos son poemas, son otra cosa, pero no tiene que ver mucho con sabiduría o con enseñanza, ¿no? Pero eso tampoco lo excluye. Por eso hay algunos salmos sapienciales o didácticos. Bueno, algunos salmistas enseñan lecciones indispensables para gozar de la vida. Por ejemplo, el Salmo 1, hermanos, la introducción a todo el Salterio, hace un contraste entre el camino del justo y el camino del pecador, mientras que los salmos 127 y 128 se concentran en las bendiciones de las que disfrutan los piadosos. Las excelencias de la ley revelada por Dios a su pueblo son temas de los salmos 119, 7 al 11 y 119. El problema constante o eterno de por qué sufren los justos y prosperan los malos se tratan también en los salmos 37, 49 y 79. Y recordemos, ¿cuál es el tema de Job? El tema de Job era ¿por qué los justos sufren y prosperan los malos? O sea, es el mismo tema. Por eso se llama también sapiencial. Pero si nos damos cuenta, no son muchos salmos sapienciales ni didácticos, por eso no entran dentro de esa categoría. Punto 6. Los salmos históricos. En un sentido, esta categoría pertenece también al grupo de los salmos didácticos, o sea, de enseñanza, pues demuestra que la historia de Israel, como el pueblo elegido, a menudo reaccionó a los beneficios divinos con ingratitud e infidelidad. Entonces, es una manera de enseñar a través de estos salmos. Y recordemos que los israelitas, pues, les gustaban mucho las historias y todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Los salmos principales y los periodos que se describen son: Salmo 78 nos va a describir del Éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica. El Salmo 105, desde Abraham hasta la conquista de Canaán. El Salmo 106, desde Egipto hasta el tiempo de los jueces. El Salmo 136, desde la creación hasta la tierra prometida. Y esas son las historias que nos van a marcar estos salmos. Luego vienen los salmos alfabéticos o acrósticos. ¿Cuáles son esos salmos alfabéticos o acrósticos? Bueno, son los que en cada verso, en el cual como en el caso del Salmo 119, cada estrofa comienza como una letra del alfabeto hebreo en su debido orden. Se cree que su propósito era ayudar a la memoria en el aprendizaje de estos poemas. Y tenemos acá los acrósticos: 9, 10, 25, 34, todos estos son acrósticos. El 119 también, pero el 119 es cada estrofa, muy diferente a los otros, que cada verso. No lo podemos apreciar en nuestra Biblia por la traducción, pero si vemos una Biblia hebrea, nos vamos a dar cuenta que cada uno empieza con en el caso del 119, cada versículo va con una letra, ¿no? Alf, Aleph, Bet, Gimel, Dalet,
y así sucesivamente. Cada uno va iniciando con alguna letra hebrea. Los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Bueno, el término imprecación se refiere a maldición. En más de 20 salmos, el poeta respira un manifiesto espíritu de venganza hacia sus enemigos. Pide su derrota y destrucción. Las más duras maldiciones se encuentran en los salmos 36, 69, 109 y 137, aunque se hallan también imprecaciones en los salmos 5, 7, 28 y todos los demás que están mencionados ahí. ¿Cuáles son esos salmos imprecatorios? Cuando dice que debe hacer justicia, ¿no? Cuando dice quebranta sus dientes, ¿no? Hay un pasaje que dice quebranta sus dientes. Y así hay muchos salmos imprecatorios, donde pide justicia a Dios, pero pide que lo destruya, pide que haga algo en contra de esa persona. Ahora, eso nos lleva a una pregunta crucial de todo esto. ¿Cómo se puede armonizar las imprecaciones del salmista con las enseñanzas del Sermón del Monte? O sea, ¿cómo puedo yo conciliar o armonizar la palabra de Jesús donde dice, ama a tu enemigo? Cuando acá en las imprecaciones del Salmo dice, destrúyelo, quiebra los dientes, destrózalo. O sea, ¿cómo voy a compaginar eso? Bueno, primero, las imprecaciones, hermanos, de los salmos son poesía. Eso lo tenemos que entender. Es poesía que suele expresar las ideas con frases radicales, exagerando la pasión para impresionar al lector. O sea, esa es la finalidad, mostrar el sentimiento de la persona hacia el lector. Nosotros a veces usamos expresiones así, o hemos visto personas que usan expresiones. Hay escuchado personas que dicen, ay, quisiera apretarle el pescuezo, ¿no? O quisiera desaparecerlo. Son expresiones de los sentimientos que tenemos, de nuestra impotencia, de la injusticia, quisiéramos hacer algo, quisiéramos pero simplemente se queda ahí. No son expresiones de nuestros sentimientos, es poesía. La poesía son expresiones de sentimientos a través de imágenes vívidas. ¿Podría leer Salmos 68, 21 al 23, hermana? Por favor. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Amén. Entonces se dirá tu cabeza, ¿no? Entonces esa es la intención, el deseo del salmista. Algunas de estas imprecaciones vibran con la pasión de la guerra. Se dirigen contra los enemigos de Dios y de su pueblo, los cuales quiere destruir a Israel. Son hombres que han violado toda ley moral y desafían a Dios. El salmista identifica a Jehová y se identifica con Jehová, y ora para la derrota de los enemigos de Dios. Es decir, el salmista como que está tomando el lugar de Dios para expresar y hablar en contra de esas personas malvadas que están desafiando a Dios. ¿Puede leer 139, 21, hermano, por favor? No sé, si gusta, lo puedo leer. A ver, ¿qué dice? Si gusta, lo puedo leer yo también. 139, 21. Sí, dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Dice, no odio, oh Jehová, a tus enemigos. Entonces está hablando, tomando el lugar de Dios, ¿no? Dios los odia porque son sus enemigos, entonces yo tomo el mismo lugar y yo puedo escribir un salmo imprecatorio, ¿no? Los salmistas se dieron cuenta de que Jehová es aquel cuyos ojos son demasiado puros
para mirar el mal. Habacuc 1:13. Dice que no puede soportar la iniquidad, la violencia, la injusticia. La santidad y justicia son atributos divinos. Y esto es lo que provoca el clamor de venganza de los salmistas sobre los malvados. El carácter mismo de Dios lo exige. O sea, Dios como santo, Dios como justo, su misma naturaleza exige venganza. Y por eso los salmistas lo plasman o lo escriben. Pero bueno, es diferente, ¿verdad? Que Dios pueda hacer eso, muy diferente a nosotros, ¿no? Ahorita vamos a ver lo demás que dice. En ciertas circunstancias, el salmista se encuentra totalmente indefenso frente a la maldad y violencia de sus enemigos, y por eso no solo clama a Dios para que le salve a él y a su pueblo, sino que le pide que haga caer sobre ellos los peores males. En las escrituras se ve que el salmista David no fue vengativo contra sus enemigos personales, sino que mostró un espíritu de perdón hacia ellos. Y vemos esos pasajes. Vemos que perdonó la vida de Saúl, quien lo perseguía, ¿no? El dulce cantor de Israel supo la verdad neotestamentaria de Romanos 12:19. ¿Qué dice Romanos 12:19? Mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová el Señor. Entonces, la venganza es de Dios. El salmista pide que Dios castigue a sus enemigos en lugar de hacerlo él mismo. O sea, ese es el punto. El salmista está pidiendo que Dios haga algo, ¿no? Que Dios le quebrante los dientes, que Dios le hiera la cabeza. O sea, son expresiones que podríamos decir como que, bueno, ¿qué está pensando el salmista, no? Pero es lo que él pide, ¿no? Pero él no lo está haciendo, él no está haciendo justicia, sino más bien deja el lugar para Dios. Tenemos que entender, como dice el punto G, en la época de los salmistas no había una revelación clara del castigo de los malos después de la muerte, o sea, no había algo así. Entonces, en aquel tiempo, recordemos que nosotros creemos en la revelación progresiva y que esa revelación se completó con Cristo. En Cristo se reveló todo, ya no hay más revelación después. Entonces, en la época de los salmistas no había una revelación clara del castigo. Se creía que el castigo se efectuaba solo en esta vida. O sea, en esta vida nosotros pagábamos lo que merecíamos. Por otra parte, las retribuciones de los inicuos enseñadas por Jesucristo habló del infierno, es mucho más terrible que cualquier castigo que pidieron los salmistas. O sea, los salmistas pedían juicio, pedían que hiciera algo, que actuara, que hiciera algo, ¿no? Pero el castigo del infierno es mucho peor que todo lo que estaban pidiendo ellos. H. La revelación divina es progresiva, lo que ya mencionamos, pero bueno, el teólogo Ross dice, la elevada norma de amor a nuestros enemigos no se había revelado todavía. Los salmos imprecatorios contienen expresiones más realistas y vívidas que el Nuevo Testamento, porque los salmistas vivieron a un nivel más bajo de moralidad y privilegios del que nosotros tenemos. O sea, ellos todavía no tenían un entendimiento tan claro como el de nosotros. A ellos todavía se les había enseñado, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Eran las enseñanzas que ellos tenían. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando Jesús vino, Jesús dijo, ustedes han oído decir, ama a tu enemigo y aborrece a tu enemigo. Mas yo os digo, ama a tu enemigo, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que dice, no, ¿cómo es? El punto es que Jesús vino para elevar esa moralidad, ¿no? En aquel tiempo ellos se les había enseñado, los líderes religiosos enseñaron eso, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Bien, el siguiente, las imprecaciones explican el hambre y sed de justicia, el ardiente deseo de que Jehová se manifieste con justo juez. El amor a los enemigos no significa indiferencia ante el mal y cuando triunfa la injusticia, la violencia, la opresión a los más débiles y el desprecio de Dios, el cristiano puede decir al Señor, como dice el Salmo 94 del 2 al 3. ¿Qué dice? Salmo 94 del 2 al 3.
Dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Ujú. O sea, bro, el amor a los enemigos no quiere decir que tengamos indiferencia ante el mal, que veamos que están haciendo mal a alguien, que están golpeando a alguien y ser indiferentes, decir así, amo a mi enemigo, no, no voy a hacer nada, no. Al contrario, nosotros podemos clamar a Dios, podemos, esos salmos imprecatorios. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede decir? Irrealista pensar que alguien que nos hace daño, que es nuestro enemigo, y que busca el mal de nosotros, no tengamos ciertos sentimientos, ¿no? Entonces el salmo imprecatorio nos ayuda a eso, a liberar y decir, Dios, pasa esto es lo que yo siento, esto es lo que yo deseo, pero sé tú eh, el que ejecutes el juicio contra esa persona, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, la venganza es tuya, te lo dejo en tu mano, tú vas con esa persona como bien te parezca, y yo me libero de esa carga, ¿no? Entonces, los salmos imprecatorios no necesariamente tienen que ver con eso nada más de la moralidad pasada y todo eso, sino que también tenemos que entender, hermanos, que somos humanos y hay cosas que nos afectan. Por ejemplo, yo sé que podemos decir, podemos soportar muchas cosas, pero cuando se trata de nuestros seres queridos, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra esposa, yo creo que ahí ya es diferente, ¿no? O sea, decimos, bueno, conmigo te puedes meter y aguanto, ¿no? Pero ya con mis hijos, ya con mi esposa, ya es diferente, como que afecta más, ¿no? Dices, no, yo aguanto, soporto y que hablen, ¿no? Y que digan lo que quieran. Pero ya cuando lastiman a nuestros hijos, lastiman a nuestra esposa, ya, pues yo creo que en lugar de buscar venganza y todo eso, lo que necesitamos hacer es hacer lo mismo que estos salmistas hicieron, ¿no? Salmos imprecatorios. ¿Qué quiere decir imprecatorio? ¿Qué dijimos que era imprecatorio? Se refiere a maldición, Maldición, ¿verdad? donde pide justicia. Entonces, podemos clamar a Dios pidiendo justicia, que haga algo. Tal vez no como estos salmos imprecatorios, ¿verdad? Pidiendo maldiciones. Con ellos los entendemos, pero entendemos también que era poesía, ¿no? Era poesía y obviamente la naturaleza misma de Dios pide justicia, ¿no? Exige justicia. Por lo tanto, nosotros también podemos pedirle justicia a Dios. Y estos salmos nos pueden ayudar mucho, hermanos, también en esos momentos difíciles. No sé si tengan preguntas, dudas hasta ahorita con... Preguntas, dudas. No, hermano, todo claro. Perfecto. Bien, hermano, quisiera compartir algo antes de terminar la clase. Sus calificaciones, hermano, la verdad, hermano, no quise, porque en algunas ocasiones lo puse así, pero siento que no. Les puse 3, 2, pero mejor lo redondeé todo para que no se viera muy feo a los hermanos que no, pero pues si se les redondea a ellos también, pues yo creo que es para todos, ¿no? Entonces hubo un pequeño cambio para algunos, algo positivo, más bueno. Entonces, sí quedaron las calificaciones de los que estamos aquí. No sé si tengan alguna duda. Ya lo envié de todas maneras al director. Ya le hice llegar las calificaciones. Y así es como terminaron, hermanos, sus calificaciones. Si se dan cuenta, pues por ejemplo aquí, pues, su calificación sería un 2.
pero mejor vamos a poner la más baja, que es 5, para que no se vea muy feo. Y entonces redondeamos las demás, de 8.8, 9 y de 6.8, 7 y algunas otras por ahí. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Bien, No, hermano, todo claro. claro. Entonces, hermano Calixto, ¿puede orar para terminar con este tiempo? Sí, hermano, oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor, por estas clases que hemos tomado el día de hoy. Pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que pudieron estar en ella y los que no pudieron, Señor, aún queriendo por